estimados televidentes, nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una mesa más de diálogo y análisis visto bueno. Hoy continuamos con todo lo que ustedes, que van a convertirse en los principales protagonistas de este proceso electoral, vamos a platicar en varias sesiones de esta mesa, varias cosas sobre política electoral. Para eso en esta mesa me acompaña Juan Carlos Ortiz, director del bisemanario Ruta. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches. Saludamos sobre todo a toda la gente que nos ve. Nos hace favor de vernos allá en la ciudad de Tulancingo. Nos han dicho constantemente que nos ven, que están de acuerdo con los puntos de vista. Algunas personas sí, otras no, pero lo importante es que nos sintonizan. Gracias. Señor licenciado. Estimado ingeniero, pues muchas gracias a todos otra vez aquí. Recientemente fui a comprar pescado y me pidieron que se lo diera al Fish, así que un saludo al Fish. Nos ve los sábados en Tulancingo, ya está cumplido el mensaje. Muy bien, Carmen Larrieta. Hola ingeniero, buenas noches a todos y pues gracias efectivamente a todos los que nos hacen favor de vernos. Y pues nuestro invitado, el licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez, consejero presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero, Carmen, Juan Carlos, Gerardo. Un placer estar con ustedes y agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder dialogar con sus televidentes. No, para nosotros era indispensable que usted estuviera aquí. Pues vamos a con el video. Tenemos un video introductorio y empezamos con todo esto. Lo invitamos a que lo vean. Sin duda, el actual proceso electoral que se vive en nuestro país ha generado que el ambiente se caliente más de lo normal. Las diferencias entre los principales órganos electorales del país no deben trascender, por el contrario, deben ir en el sentido de brindar certidumbre a la ciudadanía. La congruencia con la que se manejen debe ser el fortalecimiento del cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tribunales electorales en México deberán desempeñar un papel fundamental dentro de este proceso, lo que permitirá consolidar la democracia en nuestro país. No debemos olvidar que seremos los ciudadanos quienes decidiremos quiénes nos habrán de gobernar o representar según sea el caso, y no los jueces. Debemos aspirar al respeto de los resultados y no apostarle porque todo se solucione en los tribunales. No podemos soslayar que el proceso electoral que vivimos y la jornada del próximo 1 de julio tendrán grandes desafíos que pondrán, sin duda alguna, a prueba a las instituciones electorales de nuestro país. Es de comprender entonces la gran importancia del papel que habremos de tener la ciudadanía con posibilidad de votar para ejercer libremente este derecho, con la mentalidad de que solo así coadyuvaremos al fortalecimiento de nuestra democracia. Es de resaltar que en esta ocasión los funcionarios de casilla a partir de las 18 horas deberán primero hacer el cómputo de todo para después llenar las actas, considerándose un problema el tiempo que se tardarán en ello, después de abrir cada urna y hacer el escrutinio, pues se calcula 1:30 por cada una, lo que llevará a concluir aproximadamente a la medianoche. Los ajustes se hicieron debido a que cambió el calendario electoral y se juntan varios procesos federales y locales en el país. Aunado a que, a diferencia de otros años, se contará con una casilla única con diversas urnas para emitir el sufragio. De ahí la importancia de la participación de la población. Con este trabajo podremos tener certidumbre de que quien gane será justo ahí, en las urnas, y no esperar a que se solucione en cuestiones de tribunales. Bueno, magistrado presidente, nos da mucho gusto que esté con nosotros y la verdad que tenemos varias inquietudes y una es, ¿cuáles son las funciones del tribunal que mucha gente desconoce, incluyéndonos a nosotros? Pues bien, nuevamente gracias. Yo quisiera comenzar por comentarles que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es un órgano autónomo encargado de calificar las elecciones desde el punto de vista jurisdiccional. Y es un órgano autónomo porque anteriormente dependía del Poder Judicial del Estado. Actualmente, después de la reforma de 2014, nos obligan a desprendernos del Poder Judicial y nos dan autonomía técnica y de resolución. En este ejercicio, los magistrados que integramos el Pleno del Tribunal Electoral tenemos la obligación de responder a las solicitudes o a los juicios que se pongan en nuestra consideración.
En ese ejercicio nosotros no tenemos presión por parte de ningún partido político, no tenemos la intervención de poderes fácticos estatales, llámese gobernador, Poder Judicial o Cámara de Diputados. Resolvemos libremente en cuanto a los juicios que se presentan a nuestra consideración. Qué importante es eso, ¿no? A nosotros nos designa el Senado de la República y por primera ocasión en el Estado de Hidalgo, eso fue un proceso mediante el cual presentamos examen primero curricular y después en entrevistas ante el propio Senado y se nos designa en forma escalonada. Hubo quienes designaron por 3 años, por 5 y por 7 años. Generalmente cuando hablamos de autoridades electorales es muy difícil medir su eficiencia en función del número de juicios que sacan o que ustedes dictaminan. Pero en este sentido, si existe esta medida, ¿qué tan eficiente es este tribunal? ¿En qué tiempo están sacando todas las controversias? Y sobre todo, si la gente al final se queda bien con la sentencia que ustedes dictan o recurren al Tribunal Federal Electoral. A ver, nosotros en los últimos 2 años que su servidor ha fungido como presidente, hemos traído en el proceso electoral anterior el 97.8% de efectividad y en el año pasado, que no fue el año electoral, el 98.7% de efectividad. ¿Y cómo se mide eso? Esto quiere decir, de 100 asuntos que se ponen a la consideración del tribunal, escasamente 15 o 20 van a revisión a sala regional o a sala superior. De esos 15 o 20, si acaso nos ha revocado 1 o 2. Esa es nuestra medición. Eso también nos puede llevar a cerciorarnos de que las resoluciones que estamos emitiendo están conforme a derecho, están apegadas a la realidad y estamos dando respuesta eficientemente a la ciudadanía. ¿Las personas pueden ir directamente a poner alguna queja al tribunal o no? A ver, es que tenemos varios factores. Cuando hay proceso electoral, tenemos una serie de mecanismos que nos permitiría dilucidar los problemas que se enfrenta la autoridad administrativa con la ciudadanía, con los partidos políticos o con los propios actores políticos. Dependiendo de eso es como se... Así es. Por otro lado, después de la reforma de 2011, la maximización de los derechos humanos nos ha permitido ampliar nuestro rango de actuación y ese rango de actuación tiene que ver con los juicios ciudadanos, que nosotros llamamos, o que técnicamente se llaman juicios para la protección del derecho político electoral del ciudadano. Cuando un ciudadano quiere ser o postularse como candidato por un partido, el partido no lo apoya, algo así sería. Ese es uno. Puede ser una. A ver, en esto es muy amplio y trataré de resumirlo muy concretamente. Tenemos 2 vertientes de acuerdo a la Constitución del ejercicio político. Voto activo, que es cuando uno va y ejerce el voto, y el voto pasivo. Ese voto pasivo tiene que ver cuando aquella persona que obtuvo algún cargo de elección popular está en el ejercicio de su encargo y encuentra alguna limitación por parte de sus pares o de algunos superiores para poder ejercer debidamente el cargo. Entonces pueden recurrir ante el tribunal porque están ejerciendo presión o no le están dando los elementos mínimos para el ejercicio del encargo que tienen bajo su responsabilidad. O cuando menos están sintiendo que están afectados. Fíjese que el año pasado tuvimos una serie de elementos donde, sin decir algún municipio en particular, varios presidentes municipales pensaban que el hecho de negar la información a los síndicos procuradores o a los regidores estaban haciendo bien su trabajo, cuando el trabajo del síndico procurador y de los regidores es vigilar el adecuado desempeño del cargo, el adecuado desempeño del encargo que les dan al ayuntamiento, o que es el gobierno municipal. Ok, vamos a seguir con el tema, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Bueno, como ustedes verán, hay muchos, pero muchos temas que vamos a tratarle al licenciado, y yo creo que gran parte de esto es porque no entendemos muchos términos. Bueno, yo, por ejemplo, no soy abogado, me cuesta trabajo entender los términos, pero
con las explicaciones que nos están dando vamos a entender un poco más. ¿Se les considera jueces a ustedes electorales? Sí, naturalmente somos jueces de carácter electoral. Correcto. Tenemos carácter justo. Muchas asambleas municipales dirimen sus controversias justamente en el tribunal. Ya lo decía el licenciado Cruz Martínez. A veces el presidente municipal no quiere dar la información, se las esconde o al síndico o a los de partido de oposición, y entonces estos a veces pues ya dicen, pues ya ni modo. En otros municipios han presentado la controversia, han ido directamente al tribunal y entonces ahí ordena justamente a los magistrados que se dé vista a todos los a todos los integrantes del ayuntamiento. Y acaba de pasar un caso específico en Cuautepec, ¿no? Recientemente. Tenemos Cuautepec, hemos tenido Pachuca, ya son varios municipios los que se han acercado con nosotros. Pero también tenemos ahí otro problema. Es una línea muy delgada entre el derecho electoral, político electoral, y el derecho administrativo. Hay ocasiones que también pretenden que con una sentencia que dicte el propio tribunal, echar abajo lo que en mayoría se ganó. Perdón, eso ya es derecho administrativo y es otro tema que tendrán que dirimir. Por eso somos tan acuciosos y tan respetuosos de los temas, que revisamos perfectamente de qué se trata. Es cuando decimos que asumimos competencia, no me dejará mentir aquí don Gerardo. Para hacer un ejercicio de competencia tenemos que revisar las pequeñas aristas que pudieran ser no tan obvias para poder resolver. Otro de los temas que tuvimos el año pasado fue mucho de la participación interna de los ciudadanos que querían afiliarse a partidos políticos y que no se les permitían. Un derecho de ciudadanos, la libre asociación y de afiliarse libremente a los partidos políticos. En el corte me preguntabas, Carmen, que si el hecho de ser proceso electoral hay más trabajo o no. Curiosamente, el año pasado tuvimos el doble de trabajo que en el proceso electoral anterior. Okay. Yo creo que es preámbulo ese trabajo anterior a lo que hoy se nos va a dilucidar, porque tenemos en Hidalgo el proceso federal con el estatal para diputados locales, y si bien es cierto que los ciudadanos o los partidos o los candidatos, va a haber miles de ellos, casi 15,000 en campaña en todo el país, buscando un cargo de elección, ya sea local o federal, van a haber alguien lesionando sus derechos. La competencia del tribunal local como el tribunal federal va a permitir dirimir muchos de los conflictos callejeros políticos pues, por las vías de las leyes, y el tribunal de Hidalgo creo yo que sea auxiliar de los federales en la elección federal, ¿o no? No, de ninguna manera. No actúa. No es como el INE sí es... Los OPLES, organismos públicos locales electorales, dependen directamente del INE. Nosotros no tenemos una dependencia directa. Somos ámbito local, van a ver lo de los diputados locales. Sí, como dice la Constitución, somos la última instancia local donde dirimimos los asuntos. De ahí existen algunos juicios, como pudiera ser en cualquier otra materia, como pudiera ser el amparo, donde nos revisan las sentencias los organismos federales. Se sienten que lesionamos de alguna manera los derechos políticos o la constitucionalidad de los actos. Pero no tiene que ser una línea de dependencia. Por el contrario, 500 asuntos en un año son muchísimos para un órgano electoral. Sin duda, y este año... ¿Con cuánto personal? Contamos con 43 personas, realmente desde que su servidor tuvo la oportunidad. Pero por todos. Por todos. Administrativos. Administrativos. Poquitos, sí. Hacemos rendir el tiempo. No sé, somos vecinos y su servidor llega desde las 8:30 de la mañana. Ya que gusten, ahí estamos. ¿Hay un mal ambiente o se percibe esto entre el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación? Esto se replica en Hidalgo con el OPLES porque es evidente que en ocasiones las controversias que corrige el mismo tribunal parecen como bofetadas para el Instituto Estatal, para el Instituto Federal Electoral, y ustedes ya han hecho uno recientemente, lo de los indígenas. A ver, yo quiero dejar en la mesa, entonces, nosotros no lo hacemos ni con ninguna intención, simplemente revisamos en base a los elementos. Pero eso necesariamente crea fricción. No, hemos platicado muy de cerca con la presidenta y con los consejeros del Instituto Estatal Electoral. De hecho, creo que la base fundamental de este trabajo electoral debe ser la comunicación. La comunicación. Si nosotros no estamos comunicados, en eso y en todo, evidentemente van a salir mal. Y si estamos apostando que le vaya mal a un órgano o al tribunal,
le va a ir mal a Hidalgo. Entonces lo que nosotros menos queremos es un ejercicio que en donde no haya comunicación. De hecho, estamos planeando ya en próximas semanas una serie de encuentros para poder dilucidar algunos temas. Y quiero dejarlo muy puntual, lo que nosotros hacemos son criterios, no traemos ninguna consigna con nadie, y son puntos de vista que nosotros vemos desde el punto de vista jurisdiccional, siguiendo las líneas jurisprudenciales a lo superior, siguiendo las tesis que están en boga. Difícilmente los compañeros consejeros de los OPLES pudieran estar tan inmersos en el tema jurisdiccional porque tienen una gama de trabajos impresionantes. La organización de un proceso electoral no es cualquier cosa. Implica desde la capacitación, la vinculación con los ciudadanos, los organismos descentralizados, casillas, etc. Nosotros, por el contrario, pareciera ser que nosotros no tenemos acercamiento con la ciudadanía. Sin embargo, nosotros, por la naturaleza de nuestra función, no podemos emitir opiniones en forma académica sin sesgo alguno. Mañana, y eso es un ejercicio que lo tenemos a nivel nacional, si nosotros salimos a dar capacitación a los partidos políticos, por ejemplo, puede tomarse desde otra... Pueden pensar que es un criterio personal cuando es meramente académico. Nosotros, como magistrados, no nos atrevemos a dar consultas, sino es que tenemos el expediente y con base en el expediente resolvemos con las pruebas que ellos son. Es decir, la veda a ustedes no les afecta. No, porque somos autoridad electoral, por un lado. Por otro lado, nosotros lo que hicimos el año pasado, iniciamos lo que llamamos el primer ciclo de conferencias universitarias. Tenemos un grave problema en las universidades del país. El derecho electoral, lo comentaba hace un momento, es un derecho superespecializado. Ha venido evolucionando en los últimos 20 años. Por cierto, este año cumplimos las bodas de plata del Tribunal Electoral, cumplimos 25 años. Y ha venido evolucionando de tal suerte que si no especializamos a los jóvenes desde la carrera y les decimos qué es el derecho electoral, que existe un derecho procesal electoral, que no es el derecho únicamente administrativo, pues llega en muchas ocasiones a quererlos litigar como si fuera materia civil, familiar o penal, y los escritos son deficientes. Totalmente, es un gran problema también. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional, formo parte de la Asociación Nacional de Tribunales Electorales, y propusimos ante el Congreso de la Unión para que se cree una materia desde el nivel secundaria, replicando un poco lo de civismo, donde hablemos de ciudadanía, y en las universidades, por lo menos que se dé un curso completo de derecho electoral en la parte administrativa y en la parte necesario. procesal. Yo creo que es fundamental. ¿Cuánto hace falta el civismo en las escuelas? Partiendo desde ahí. Y hay Desde que suplencia, se ¿verdad? quitaron el civismo. Sí, traemos suplencia de la queja, sobre todo en materia de juicios ciudadanos. Eso quiere decir que si hay alguna deficiencia que percibe el magistrado en algún escrito, ellos aplican en beneficio de esta persona el criterio para que pueda resolver. Ahora, hay que aclarar que lo que cuenta y cuenta bien es el voto del ciudadano. O sea, el ciudadano debe salir a votar. Nosotros lo que tutelamos fundamentalmente en procesos electorales es el ejercicio del voto activo. Claro. Protegemos hasta donde se pueda el voto. Por eso es muy difícil que nosotros podamos eliminar casillas por formalidades. Tienen que ser cuestiones de fondo. Oye, y de los asuntos resueltos, ¿cuántos te revocó la instancia superior? El año pasado, 2. Eso 400. genera, ¿De 402? 487. eso genera certidumbre, No, por supuesto. Confianza. jurídica y política, porque finalmente cuando una instancia hace su trabajo, pues permite que la gente acuda y encauce su inquietud, ¿no? Por las instancias. Qué bueno. Que debería ser cero también, ¿no? Porque finalmente parece... Ese sería lo ideal. Eso sería lo Pero ideal. es que mira, tú tienes derecho a interponer tu recurso, tengas o no razón. No, pero si lo revocó la sala superior, por es algo, porque por un algo criterio, hubo los claro, argumentos suficientes para... Lo platicamos esta semana que estuvimos con la circunscripción quinta que nos toca. Y platicábamos con los magistrados. El problema no es tanto de la razón, no, sino son de los criterios de actuación. Hay uno muy emblemático que tuvo que ver con el pago de dietas de regidores. Hasta hace 10 meses, cuando un regidor salía de su encargo, tenía hasta un año para poder pelear las dietas que dejaron de pagarle. De pronto, de un momento a otro, la Sala Superior cambia esta jurisprudencia por un criterio donde decía que ya no, que podían promover el juicio siempre y cuando estuvieran dentro del ejercicio.
posteriormente ya no, porque se convirtió en un juicio de carácter administrativo. Resolvimos un asunto exactamente en la línea de la verdad, cuando aplica el criterio y cuando deja de aplicar la jurisprudencia. Y esa fue una de las revocaciones que tuvimos. Mi perspectiva es que era discutible, porque apenas se empezaba a entrar el... Claro. Y son esos tipos de criterios los que nos van moviendo y nos van haciendo especializando. Yo quiero comentarles que mis compañeras y compañeros magistrados, sin duda son gente muy experimentada en los temas, muy estudiosos todos, y antes de resolver un asunto, nos pasamos varias horas en acuerdos previos, inclusive se vale decir que tenemos nuestra mesa de jaloneo para salir perfectamente de acuerdo. Lo más sensato es cruzar criterios. A mí me da gusto escuchar esto por una razón. Hoy ya el proceso electoral no termina cuando vas a la casilla a votar. Ya desde antes los partidos están pensando en su estrategia, cómo llevarlo a las autoridades, al tribunal. Yo creo que eso no debe ser excepción cuando van a dar allá. Estrategia de desgaste nada más. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico, si tiene algún comentario que hacernos, vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Creo efectivamente que estamos dejando a un lado la sustancia de lo que es el tribunal. Bueno, ahorita el magistrado dijo una frase que me llamó la atención, dijo la línea de la verdad, mientras no sea como la que dijo el procurador, entonces la verdad histórica, todo está bien. Aquí hay un asunto de los indígenas, que fue justamente que los partidos políticos necesitaban llevar como candidatos a gente de procedencia indígena. El tribunal, el López, dijo que con uno era más que suficiente. Alguien por ahí, un ciudadano, dijo, no, ¿cómo que uno? Deben ser mínimo 3. Y ustedes, les llegó esta controversia, y justamente ustedes dijeron... Los municipios. Distritos. Sí, distritos. Los distritos. De los 18 distritos. Es decir, 3 tienen que ir. De los 18 tienen que ser 13. De los candidatos. Ok. Y eso fue un jaloneo que tuvieron ahí con el López, que no les gustó a López también. Yo no diría que fue jaloneo, repito, son criterios. Yo lo comentaba hace un momento. El tema es que para que se meten conflictos, claro. Ellos generaron un criterio con base en cierta sustancia administrativa. Okay. Cuando nosotros revisamos el acuerdo 057 de 2017, que es el que se impugna, ellos decían que después de hacer el estudio con base en los elementos que ya les había dado el Instituto Nacional Electoral en su acuerdo, y después de revisar la resolución 076 de 2017 de la Sala Superior, encontraron que los porcentajes en participación global, mientras el INE le daba el 5.8% a los distritos indígenas, aquí con un solo distrito se cumplía casi el 12%. Bueno, Okay. cuando se pone a la razón de estos asuntos, pues cuando se pone a nuestra consideración este asunto, hicimos un estudio de fondo de la resolución 076 que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde inclusive al INE le varía de 12 distritos federales a 13 distritos federales. O sea, se reduce. Se amplía. La Sala Superior del Tribunal Federal Electoral amplía la gama de participación indígena a nivel nacional. Para esto ellos sacan recuadros por estado de los distritos tanto federales como locales de la participación de los indígenas. Y esta participación de población indígena, de autoadscripción indígena, nos resulta que en el estado de Hidalgo tenemos 3 distritos catalogados como indígenas, de acuerdo al INEGI y a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas: Huejutla, San Felipe de Ocotlán e Ixmiquilpan. Pero ¿quién define el término indígena? El INE, ¿no? Digo, el INEGI, ¿no? No, Yo los llamaría a los pueblos naturales. Sin embargo, el INEGI los determina como indígenas y la propia CDI los reconoce como tal. Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Nosotros preferimos llamarlos pueblos naturales. Pero en este ejercicio, cuando hacemos el análisis de esta sentencia,
nos encontramos que hay recodos de porcentaje de población. Y encontramos la razón por la cual la Sala Superior revierte el acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Y era claro, aquellos distritos que superan el 60% de población indígena tendrán necesariamente que tener esta representación. Cuando hacemos el estudio de comparación, encontramos que en San Felipe de Xochitlán tenemos el 83.7% de población indígena, en Huejutla el 80%, y finalmente en 70% el Izbequitlán. Ahora bien, ¿qué podríamos haber hecho? Tuvimos que hacer una discriminación positiva, es decir, una acción afirmativa. Y muchos reclamaban en alguno de los recursos que sometieron a consideración de Sala Toluca, decían, oye, es que me estás discriminando a los que no somos de origen o de autodescripción indígena para ser candidatos. Y la discriminación positiva tiene que ver con darle los elementos a aquellos pueblos que tradicionalmente han sido subyugados o han tenido la oportunidad de participar para que puedan emerger y participar. Pero el problema aquí, presidente, es que en este caso específico el criterio fue otro, porque los que fueron postulados no son indígenas. Son del distrito designado a los indígenas, pero no son indígenas. O sea, ¿cuál es la característica, para ser indígena, la esencia de ser indígena? Hablar el idioma o el dialecto, que una organización los acredite, que tengan su árbol genealógico. ¿Cuál es? Porque creo si que la lengua son distritos, la ley no dice requisito de requisito. nacimiento. A ver, nosotros dentro de la propia resolución dijimos que para aquellos que se quieran registrar como candidatos indígenas deben tener la autoadscripción calificada. ¿Y quién la califica? Okay. Como en Hidalgo no tenemos usos y costumbres establecidos o leyes normativas indígenas, dejamos la puerta abierta para que el Instituto Estatal Electoral hiciera las regulaciones pertinentes. Retomando otra vez la sentencia 073 del 2017 de la Sala Superior, les dijo, en forma enunciativa, la retomamos, en forma enunciativa más no limitativa, se puede considerar como pueblos como autosufragos calificada cuando alguna autoridad comunal lo certifique como tal. Que hayan participado en acciones en beneficio de la comunidad o del pueblo indígena, que sean electos a través de juntas comunales o sean determinados por reuniones o asambleas comunales. Esos son algunos parámetros, pero eso está abierto para puede ser cualquiera de ellos. Puede ser cualquiera de ellos. Aquí el tema es de que la parte que le toca a la autoridad administrativa es regular estas partes, hacer un manual, hacer una identificación para que no sea libre albedrío como van a estar registrados. Entonces, en Hidalgo, ¿cómo van a irse los partidos políticos en relación a los indígenas? ¿Tendrá que haber un representante por estos tres distritos? Sí los tienen que cumplir. Lo tienen que cumplir, so riesgo de que no acepten su registro. Ah, ok. Pero los partidos, Ajá. Los partidos. Sí, O sea, puede ser motivo de impugnación el hecho que algún ciudadano diga, oiga, pues yo estoy viendo al candidato que no es indígena. que es de ese distrito, que no es indígena, lo estoy viendo con representados indígenas y él no reúne ningún requisito. Y entonces va a tocar al tribunal interpretar si lo que presentó el partido para inscribirlo reúne el requisito o no. ¿Es como la paridad? Muy parecida a la paridad, pero todavía ese un poco más complejo. Más complejo, porque Pero además el OPLES es el organismo que tiene que justamente supervisar eso. Si deja pasar el OPLES eso, ya empiezan los No, conflictos. pero aquí vamos a tener otro problema, porque también obligamos a la paridad de pueblos indígenas. Claro. O sea, no simplemente ser candidato indígena, sino tiene que estar dentro del esquema de paridad. No podemos, por una acción afirmativa, dejar de lado otra. Les ha costado mucho trabajo a las mujeres, o nos ha costado a los órganos electorales, empoderar a las mujeres y llevarlas a donde Pero no es por decreto. Por decreto va a ser muy difícil. A ver, yo... No, Tienes que es cada por uno algo, quiera, No, a ver. tienen que cumplir la legislación. Ahí está Pancha. ¿no? Pancha, vente, tú eres mujer aquí, de Juanita, órale. Yo comparto contigo esa idea, pero los primeros corresponsables de esto Ah, sí, claro. deben ser Los partidos. Y las políticos mujeres, y para los, que se metan a participar. y los ciudadanos. Y las en lo mujeres, general. Los ciudadanos sobre en todo. general. A ver, yo creo que tenemos aquí un tema que va para muchas horas, nos ha llevado muchas horas de discusión. Cuando hablamos de paridad de género y como acción afirmativa, estoy de acuerdo que la mujer ha sido durante mucho tiempo un grupo que en especial desventaja contra los hombres. Pero aquí la otra pregunta sería, ¿qué estamos haciendo todos
por abonar que este sistema cultural vaya cambiando. Y este sistema cultural debe cambiar desde mi perspectiva, desde la casa, de la crianza de los hijos. Civismo, Esa antigua forma de que no sé si a ustedes les tocó, a mi Llanón, mi mamá me decía, tú planchas tu ropa, pero cuando tenías hermanas en la casa, tu hermana te ayuda, hazle de comer a tu hermano. Y en Hidalgo hay muchas comunidades, que se manejan todavía en Es precisamente, creo que ese problema cultural es donde debemos evolucionar. Claro. De ahí recaímos en el principio que decíamos, ¿cómo nos hace falta una clase de civismo, de actitud? Por supuesto. Porque hablar de civismo no tiene que ver nada más con el país, tiene que ver con la ciudadanía, con el sentido de pertenencia de México, de Hidalgo, y con esa evolución que queremos para nosotros. Y también los partidos tienen la gran culpa. Pero mientras sí llega es esas molesto, clases- sí es molesto ver a los políticos y a las que se dedican a la política con la vestimenta indígena, porque es una falta de respeto. Cuando realmente no lo son. No lo son. Y quieren representar Y lo a usan determinado mal. grupo nada más para ello, ¿no? Sí, quien sea, o sea, ¿A quién se refiere? a todas las que se ponen la vestimenta indígena Muy- sin ser muy- indígenas. O sea, Fíjate se ve que mal. los partidos tienen gran culpa. Por ahí hay un partido que no digo quién porque el PRI se enoja, que por ejemplo tiene una organización de mujeres, pero postulan las mismas, de acá para acá, de aquí para acá, y las de abajo ni de suplentes. Entonces, por un lado, sí hay que fomentar la participación de las mujeres, y las mujeres deben luchar por sus espacios políticos para poder acceder. Y por otra, los partidos deben ser responsables y generar una apertura política amplia, porque son los mismos hombres y mujeres que van a ser postulados, ya es Pero problema ya de es los cuestión de partidos. los partidos. Pero sí comparto la opinión que tú tienes, que hay que reforzar en las casas y en las escuelas esta forma, pues para que las nuevas generaciones tengan otra mentalidad. Pero tienes razón, las mujeres piden que se les cumplan sus derechos, y sin embargo no se preparan muchas de ellas. Entonces quieren llegar porque les tocó. Por puro mérito, ¿no? Hay Porque que son mujeres. prepararse. Pero hay que porque son mujeres. No, pero hay que prepararse. La meritocracia. Sí. En este sentido, y usted que es doctor en la materia, magistrado, la legislación actual electoral en el estado de Hidalgo está acorde a las necesidades de los tiempos en que estamos viviendo, o se requieren modificaciones sustanciales, y justamente para evitar tantos juicios, que además, otra pregunta sería, ¿cuánto cuesta un juicio al Estado? Buena pregunta, no lo tengo calculado. Si hablamos del presupuesto del tribunal en tiempo electoral, nosotros nos dan un promedio de 7 millones de pesos que nos sirven el 85% para capítulo 1000, para los salarios, y lo demás lo ocupamos para la supervivencia del edificio. Como ustedes saben, es un edificio ya bastante antiguo. Hay que tapar goteras cada año. Por lo menos la impermeabilidad así. Entonces, en este ejercicio, yo creo que es de los tribunales más baratos del país. Sí, claro. Es de los más baratos. Contamos con 45 personas de carácter permanente. Y con eso hacemos todo lo que se puede imaginar. Vamos a hacer una pausa, vamos a nuestro último bloque de esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tiene algún comentario sobre este tema o todo lo que hemos estado tratando, le invito a que nos escriba a través de vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Pues estamos llegando ya a la parte final del programa y nos va a faltar muchos temas, pero antes que nada hay que platicar sobre la famosa paridad. ¿En qué consiste? ¿Qué necesitamos explicarle a la... A ver, la paridad de género es un mecanismo mediante el cual, bueno, tiene una evolución. Durante el último siglo, la participación de la mujer se había visto limitada. Y empezaron una serie de consecuencias donde primero hubo acciones afirmativas donde era el 70-30, pero lo malentendimos, no siempre hay que decir 70 para hombres y 70 para mujeres. Sí. Pero bueno, se le dieron esos espacios de oportunidad. Pues se vino 60-40 y hoy llegamos a este 2014, 50-50. donde es la obligación de que la participación en la integración de los órganos debería ser 50-50. Ok. Por lo menos en las candidaturas así debe estar reflejada. Esto no quiere decir que tengamos que obligar al elector a que vote por las candidaturas. Por eso,
se alcanzan a ver hoy todavía en Hidalgo una participación en los órganos de gobierno con un rango superior al 40%. Sin embargo, al final del día, lo platicamos al principio, nosotros lo que tutelamos es el derecho a elegir del ciudadano. Si el ciudadano elige que sea hombre, que sea mujer, bueno, pues es un principio fundamental que tenemos que cuidar. Y yo retomo lo que decía hace rato Gerardo, en el tema de los partidos políticos, el artículo 41 constitucional es muy claro. Dice que los partidos políticos son entes de interés públicos cuya obligación es promover la participación ciudadana. Y creo que nos están quedando de ver todos los partidos políticos. Cada vez es más al interior y menos al exterior. Yo les haría la pregunta al revés. Ustedes que están en medios de comunicación, ¿cuál es la percepción que tienen de ese ejercicio que por obligación constitucional deberían tener los partidos políticos? El mismo que tú tienes. Pero en el sentido más para adentro que... En el sentido de la legislación está actualizada, se requieren modificaciones. Sin duda alguna, perdón, Juan Carlos, el tema de la legislación siempre tiene que ser evolutivo. A partir de 2011, con la reforma de los derechos humanos y después con la reforma de 2014, se trató de equiparar un poco la legislación del Estado. Sin embargo, a nivel nacional han salido una serie de jurisprudencias, criterios que tenemos que llevar ya a la mesa, por lo menos en la parte procedimental. En la parte administrativa, pues todos los acuerdos que ha tenido el INE y en esas materias de absorción de funciones o de criterios que tiene que cumplir a pie juntillas el OPLE, que no le deja ese espacio también de maniobra, pues tenemos que ajustar la ley en varios temas. Yo creo que son fundamentales, pero no solamente a nivel local. Yo creo que después de 2018 vendrá una reforma muy grande en materia de elecciones. Radical. Oye, pero por ejemplo, mira, tú imagínate los derechos políticos de una persona que esté en estos distritos electorales locales que no sean indígenas. Le está limitando su derecho pleno y libre para ser postulado por un partido político. O sea, el hecho de que la ley exija que en 3 distritos tengan que ser indígenas es una violación de sus garantías de estas gentes. No, porque precisamente de eso me refería, con una discriminación positiva. Por eso, bueno. Cuando hablamos de que eso justifica la reforma legal. Pero al final es discriminación. Los hechos están discriminando a una gente, a un profesionista que no sea indígena, que quiera aspirar a diputado, no puede serlo. Tienen las candidaturas independientes. Pues sí, pero eso es un exceso de la ley que obligue a que sean indígenas. Que sean preferentemente indígenas, otra cosa, a que tengan que ser obligadamente indígenas. En una situación que en este estado pues no hay estructuras verdaderamente indígenas, sino estructuras políticas que se aprovechen de los indígenas. Yo diría como un político hace muchos años dijo, Carlos Juan González, la ciudad que más se barre no es la más limpia. Y en este sentido, este símil vale la pena replicar. Entre menos juicios lleguen al tribunal, quiere decir que somos una sociedad más democrática. Claro. Entre más juicios más educada hay, es que deben ser excepción. Es un cochinero. En cuestión de la fiscalización, los recursos, ¿el tribunal con los partidos políticos tiene algo que ver? ¿Vigilancia? Siempre y cuando haya alguna impugnación, y esos son juicios muy específicos, y los cuales tenemos que resolver en 72 horas, siempre y cuando el Instituto Estatal Electoral arme debidamente el expediente. Ahora, tiene un mérito, abonando con lo que decía el presidente, que haya 400 asuntos presentados, porque en la materia electoral es de alta especialización. Quiere decir que por lo menos hay abogados que saben interponer los recursos y los escritos. No, porque luego nomás los copian. Porque luego el problema... El problema es que a veces, aunque tengan la razón, no lo saben presentar o plantear. Y pues aunque tengas el derecho, si no sabes plantear... Pues... Yo les quiero comentar un caso curioso que nos llegó. Una hoja de papel, escrita a mano, 6 renglones. Nada más que tenía un tema, me autoadscribo indígena. Los tratados internacionales de la Constitución nos obliga a la suplencia de la queja absoluta. Y tenemos que interpretar lo que te decía. Lo que decía o lo que quiso decir. Y lo que quiso decir y darle toda la jurisprudencia, todo a su favor y darle una respuesta final. Nosotros no esa es una santa palabra.
Nosotros Qué bueno que soy ingeniero, ¿eh? Sí, porque eso es Nosotros Son no muy únicamente complicados, caray. no acudimos únicamente a la legislación local y estatal, ¿eh? Estamos obligados desde ya desde muchos años a la Tratados. convencionalidad, tratados internacionales. Además, Si ustedes revisan, tienen la oportunidad los televidentes de revisar la página del Tribunal Electoral, ahí están publicadas todas las resoluciones y pretendemos hacerlas lo menos complejas posibles. Es Para que sea una es lo importante. facilidad. la Pareciera agilidad. ser que aquel que se siente más abogado utiliza lenguaje Muy- rebuscado. sí, claro. Nuestras latín, sentencias- en base a latín sí, ahí. nuestras resoluciones tienen que ir dirigidas a la ciudadanía. Claro. Están dirigidas a aquel que no es abogado. Nosotros tratamos de hacerlas muy ciudadanas y cada vez lo estamos perfeccionando. Retomando lo de los indígenas, cuando hay un asunto indígena, ¿se maneja esto a la lengua de quien interpuso este juicio? Por lo menos hacemos el extracto de la resolución porque también la ley, la jurisprudencia nos prohíbe hacer toda la traducción del expediente. Pero hacemos el extracto de resolución. Inclusive en el asunto que nos ocupaba, lo hicimos a través de Radio y Televisión del Estado de Hidalgo, nos hizo favor de transmitir algunos spots en las lenguas naturales, en ñañú y en náhuatl, que son las que se afectan en ese rumbo. Y recudimos a la CDI con Radio Cardonal. Radio Cardonal tiene una estación de radio especializada. Tiene las personas para la traducción, ¿eh? Así es. Es bastante buena. Inclusive a nosotros, cada traducción, por supuesto que nos cuesta porque son peritos en la materia, deben ser intérpretes calificados y certificados para que tengan esa validez. Oye, y platicando fuera de la cámara, platicabas que transmiten por internet las sesiones del Sí. tribunal. Nosotros, por lo menos 24 horas antes de la sesión, subimos a la página del Tribunal Electoral el aviso de sesión Convocatoria. Ajá. y también el listado de los asuntos que vamos a resolver. Interesante. Tratamos de ser puntuales y si les pasamos 10, 15 minutos, está permanentemente este programa Abierta la de señal del stream. Extreme. Estamos todavía trabajando para ello, pero lo estamos haciendo a través de un programa de computador. Ustedes pueden abrir ahí también en la página, les damos el link y entran directamente a ver en vivo la sesión. Inclusive en YouTube, inclusive cuando muchos de los compañeros periodistas que cuando sesionamos en fin de semana o altas horas de la noche, ya no asisten, ya lo ven desde ahí, ya toman la nota desde YouTube, porque se transmite íntegra. Y posteriormente a eso pasan aproximadamente 3 o 4 horas para que subamos una sentencia y la versión estenográfica, así como la proposición, están guardados en la propia ¿Ustedes han página. capacitado a periodistas con los temas del tribunal? El próximo día 7, tentativamente, tenemos una reunión especializada con Sala Superior en comunicación política y Para periodistas. Para periodistas, qué específicamente para periodistas. ¿Va a ser aquí? Sí, aquí en el tribunal les vamos a hacer llegar la invitación. Va a ser interesante porque vienen maestros del Centro de Capacitación de Justicia Electoral de Sala Superior. Es que también no nada más es la profesionalización al interior del Fíjate, instituto, tú sino también a decías. quienes cubrimos el instituto o tenemos injerencia de una u otra forma, saber la terminología y cómo se maneja todo esto, ¿no? Es necesario. Pues diste una información muy buena para los indígenas, diste la clave secreta. Qué bien que la ciudadanía se entere y que haya una instancia con toda honestidad y profesionalismo. Es una gente que se ha destacado por ser profesional y honesta en la misión pública, y qué bueno que estén con este nivel de transparencia en sus resoluciones y en su actuar. Muy importante que la ciudadanía se dé cuenta que hay instancias que, aunque toque temas álgidos, como los que toca, de carácter político, pues con la transparencia del caso y con el absoluto apego a derecho y pensando en la ciudadanía se resuelve, y es muy positivo. No, si instituciones están perfectamente. están de sobra incluso algunas, ¿no? Hay que cumplir, o sea, la ciudadanía debe confiar. Yo creo que va a empezar un periodo en el que van a querer denostar la Totalmente. credibilidad de las instituciones electorales. Y ustedes, Y eso es peligroso. y ustedes en perspectiva, supongo que tienen marcado que esta elección, la local, va a llegar a los tribunales. Sin duda alguna. A ver, yo no concibo que ningún proceso electoral no tenga un fin jurídico hasta el final. Desde que se crearon los tribunales electorales, afortunadamente,
se dejaron los baños de sangre y se volvieron legalistas en su arte del país. Hoy las controversias se resuelven a la luz de la legalidad, a la luz de los tribunales, y no con marchas, sino con otras serie de circunstancias que flaco favor nos hacen a la ciudadanía mexicana. ¿Qué importancia es eso? No marches. ¿No te han tomado marches. tus instalaciones? Una sola vez tuvimos una manifestación cuando presentamos ya la Se fueron a la su resolución. Pero sabemos quiénes son, hombre. Pues muchas gracias, el tiempo se ha terminado, presidente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que la ciudadanía queda un poquito más abierta en cuestiones de la información del tribunal. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo les agradezco mucho la invitación y quedo a sus órdenes. Creo que hay muchos temas por charlar. Habrá varias tiempo. veces Muchas gracias. una mesa de esto. Licenciado Juan Carlos Ortiz, Gracias. ingeniero Luis Caim, licenciado Gerardo Rodríguez. Gracias. Equipo de producción, muchísimas gracias, pero principalmente a usted que nos hizo favor de acompañarnos un sábado más. Le agradecemos y lo esperamos en nuestra repetición el día jueves a las 10:30 de la noche. Que tenga excelente fin de semana.